MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Pedro Tello, qué gusto saludarte. Muy buenos días, ¿cómo estás, Pedro? Luis, qué gusto saludarte a ti y a quienes siguen este espacio noticioso. Oye, cuéntanos, pues el motor exportador ahí va para abajo con todo y que el asunto de las remesas para nosotros es sumamente importante. Lástima que eso sea lo que está moviendo la economía, las remesas, y no la industria o la economía o la generación del consumo interno, lo que quieras, ¿no? Y bueno, pues ahí va el asunto de inversiones que también se va presumiendo, pero pues la realidad tiene otros datos, mi querido Pedro. Fíjate, Luis, que se trata de dos noticias interesantes para empezar la semana, porque dibujan perfectamente en qué condiciones se está realizando la transición de nuestra economía de este complicado 2019 a un año 2020 que será sin lugar a dudas muy difícil. Recordemos, la economía mexicana, como cualquier economía del mundo, no importa que sea una economía desarrollada o calificada como emergente como la nuestra, depende del funcionamiento de 4 grandes turbinas o 4 motores. Imaginemos un avión de 4 turbinas. Esas 4 turbinas son las siguientes para efectos de una economía. La primera y más importante se llama mercado interno. Cerca de las 2/3 partes del poder de impulso de una economía proviene del mercado interno. La segunda turbina se llama inversión productiva. La tercera es el gasto gubernamental y por último, la cuarta turbina es el sector externo, el sector exportador. En el caso de México, Luis Auditorio, de estas 4 turbinas, la que se refiere al mercado interno se ha venido debilitando paulatina y consistentemente a lo largo de este año, pero sigue ejerciendo un efecto de arrastre muy lento, francamente muy lento, pero al final de cuentas es efecto de arrastre para la economía mexicana. La turbina denominada inversión productiva, esa está literalmente apagada desde principios de este año. Y los datos más recientes, Luis Auditorio, indican lo siguiente. En el mes de septiembre, la inversión productiva en México cayó casi 7% y en el acumulado enero-septiembre de 2019, en comparación con la inversión productiva reportada en el mismo periodo del año anterior, la caída alcanza el 4.8%. Cae la inversión productiva destinada a la creación de infraestructura o a la industria de la construcción en 3.2% en comparación con el periodo enero-septiembre del año anterior, pero también cae la inversión productiva, Luis Auditorio, que se destina a la compra de maquinaria y equipo. Esa se determina la productividad y la eficiencia, lo mismo que la competitividad al interior de cada una de las empresas. Y si un país tiene un motor llamado inversión productiva que no está funcionando porque va para atrás la inversión en infraestructura, pero también la modernización de las empresas, esto no es una buena noticia para la competitividad en el corto plazo de esta economía. El tercer motor, llamado gasto público, en México está prácticamente sometido por esta política de austeridad que en el 2019, pero también en el 2020, va a restarle poder de maniobra o poder de impulso al gasto gubernamental. Y por último, Luis Auditorio, está el motor del sector externo. Este depende fundamentalmente de la dinámica de las exportaciones en México y aquí las noticias francamente son ya preocupantes. En agosto pasado, las exportaciones distintas a petróleo de México al resto del mundo reportaron un crecimiento de casi el 5% agosto pasado. 2 meses después, apenas en octubre, el crecimiento de las exportaciones no petroleras había caído hasta el 0.4%, prácticamente a nivel de estancamiento. Y si tenemos un motor, el del mercado interno que se debilita, otro apagado, el de la inversión productiva, otro francamente muy débil, el del gasto gubernamental, y el cuarto, el del sector exportador, que prácticamente se está estancando, esto no representa en modo alguno una noticia favorable para la economía mexicana. Así que vaya forma de iniciar esta semana, Luis, con 2 noticias francamente preocupantes sobre el desempeño y la transición de la economía mexicana de este al año siguiente. Gracias, Pedro. Como siempre, te mando un abrazo. ¿Tu Twitter? Me encuentro en @Petello Villagrán. Feliz lunes para todos.